ha inspirado el amor a lo largo de la historia de la humanidad, señor, señora. Creación y destrucción, esa es la verdad del amor. Así es que vamos a ver qué le corresponde al signo de Aries en el tema del amor. Bueno, mira, Aries, no te me estreses ni te me preocupes demasiado, vienen cambios. Relájate, por favor, los cambios son buenos. Vamos a pensarlo de esta manera. Si tienes una relación de pareja que está siendo nociva en este momento, bueno, es bueno dejarla. Si tienes una relación de pareja que es positiva y que hay que crearla, necesitamos generar cambios en la estructura de lo que estamos haciendo nosotros mismos y las demás personas, nuevos arreglos, nuevas negociaciones para que esta relación fluya. Así es que abramos las puertas a los cambios y al corazón. Tauro. La confianza es fundamental en las relaciones y esto se da a partir del diálogo, la comunicación. Así es que es importante que hables con tu pareja, que le comentes, que platiques lo que necesitas, lo que deseas, lo que sueñas. Y mire, señor, señora, también lo que fantaseas. Así es que vamos a comunicarnos con esa persona especial que nos va a hacer sentir tantas cosas. Géminis. Ay, geminiano, mira, tú te metiste en este problema, tú solito vas a tener que salir. Tienes que poner las cosas en orden en tu interior para que éstas se puedan manifestar en tu exterior. Así es que si estás teniendo problemas con aquella persona que te interesa, bueno, pues serás tú quien tenga que poner en orden este tipo de situaciones. Cáncer. Bien, hay alegría, bienestar, prosperidad, tenemos momentos positivos que disfrutar, que gozar. Y mire, la vida es así, señor, señora, la vida es para vivirse, es para gozar la plenitud, es para dejar esos grandes momentos, disfrutar de las personas, pero ¿sabe qué? Hay que disfrutar de uno mismo, principalmente esos momentitos con nosotros en donde hacemos nuestras locuras interiores. Son tan bonitos. Leo, vámonos con Leo. Bien, Leo, estamos en un momento de diversión, de alegría, de bienestar, en un momento en donde vamos a disfrutar el aquí y el ahora, vamos a hacer cosas que nos alegren el corazón, que nos llenen, que nos diviertan y ¿por qué no? Divertir a los demás, ¿por qué no? Sacar nuestros chistes para compartir con nuestros amigos y también en nuestro trabajo, porque tenemos que hacer ameno esos momentos que compartimos con estas personas, con quienes codo a codo vamos construyendo. Así es que vamos a hacer cuestiones que nos hagan divertirnos, que nos alegren, que nos tengan una sonrisa de oreja a oreja durante este día. Vamos a hacernos ese propósito. Virgo, andas Virgo inspirado, ensoñando, visualizando, y esto es importante. Los momentos en los que tú puedes visualizar un mejor futuro, un mejor momento, un mejor esquema en nuestra humanidad para poder compensar los problemas que están habiendo y que día a día tenemos que enfrentarlos. Visualiza que se cambian, visualiza que están de manera diferente, visualiza que estás haciendo y créemelo, tu espíritu va a empezar a programar y favorecer la energía positiva. Libra. Hay que brindar, hay que darle a las otras personas, no podemos esperar recibir, sino estamos brindándoles a quienes nos rodean estos momentos positivos, estos ratos, o también cuestiones materiales, las necesidades de las demás personas. Bueno, pues es parte de las relaciones amorosas en donde vamos a cubrir las necesidades afectivas, económicas y emocionales de quienes amamos. Escorpio. El descanso es fundamental. Hay que darnos un tiempo para descansar, para relajarnos, pero no solamente es un descanso físico, también viene del descanso mental, en donde vamos a conectarnos y vincularnos, cumplir fantasías, vamos a hacer cosas que nos animen, que nos hagan sentir bien y que renueven también nuestra energía. Sagitario. Mis tocayitos de signo, mucha atención porque muchas de las cosas que suceden día a día entre los seres humanos tienen que ver con la confianza. Normalmente actuamos como un acto de confianza. Las personas que nos rodean nos van a brindar un servicio, un bienestar, nos van a brindar un apoyo, una cooperación a través de la confianza. Y para que esta suceda, primero tienes que confiar en ti y entonces proyectar esa confianza al resto de las personas. Capricornio. La belleza está en ti, Capricorniano, y qué bueno, porque has andado muy tenso estos últimos días. Así es que qué bueno que te relajaste, qué bueno que decidiste hoy simplemente proyectar la belleza que hay dentro de ti. Hombre, mujer, ponte guapo,
ponte lindo y lo más importante, compórtate guapo y compórtate linda, Acuario. El espíritu es fundamental en los temas del amor, porque no existe nada más maravilloso como el amor universal. El amor que se proyecta hacia la energía universal, el ser superior o el nombre que ustedes le quieran poner a esa energía. Y es maravilloso porque ese amor nos mantiene la flama interior viva y nos permite vincularnos con el resto de los seres en la naturaleza, animales, personas e incluso objetos. Piscis. Bueno, estás un poco, digamos, con muchísima energía en tu interior y eso, bueno, mi querido Piscis, va a llamar la atención sí o sí, así es que seguramente vas a recibir una serie de propuestas, una serie de, digamos que se te va a acercar muchísimas personas porque vas a andar, bueno, de lo más atractivo y Piscis, disfrútalo, eres guapo, sexy y hoy estás de un coqueto subido. Y bueno, como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener siempre una actitud positiva ante cualquier situación que puede ser buena o puede ser mala. Y vamos a continuar con este programa. Pamela nos tiene algo que yo sé que a usted, señor, a usted, señora, le va a interesar. Por favor, no pierda atención de lo que le sigue. Recuerde que lo que usted en este momento cree, eso es lo que va a crear en su futuro.